Bueno, vamos a comenzar con el teórico número 10, que corresponde al de cardiopatías congénitas, teniendo en cuenta que la mayoría de las mismas son trastornos vinculados a la embriogenia durante la tercera a octava semana de gestación, o sea, cuando se forman las principales estructuras cardiovasculares y empiezan a fusionarse. Si bien la mitad de las cardiopatías congénitas se diagnostican en el primer año de vida, algunas no se manifiestan hasta la adultez, como vamos a ver más adelante. Y el pronóstico de las mismas depende básicamente, obviamente, de la malformación subyacente, por otro lado, de los efectos de las medidas terapéuticas y de las secuelas que quedan después del tratamiento médico o quirúrgico. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es una malformación congénita, diciendo que una malformación corresponde a un error primario de la morfogenia, que generalmente es un proceso intrínsecamente anormal en el desarrollo. Y congénito implica que está presente desde el nacimiento, lo que no implica que siempre tenga una base genética. Acá mostramos unas imágenes del lado izquierdo, 1A, donde la disposición de este vaso y de estas cámaras cardíacas, como la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el conotronco, están dispuestos normalmente. Y del lado derecho, o en la imagen 1B, vemos una disposición, ¿no es cierto?, de estos órganos opuesta a la normal o a la habitual, situación que se puede dar en 1 de cada 10.000 personas, en donde vemos hacia el lado derecho al ventrículo izquierdo y del lado izquierdo a la aurícula derecha, con una disposición también anormal o al revés del conotronco. Esto es lo que se conoce como situs inversus. Anomalía que puede no presentar síntomas o que puede estar asociada a una bronquitis crónica con sinusitis y bronquiectasias, sumado a esterilidad, constituyendo lo que se denomina síndrome de Cartagener. Bueno, las cardiopatías congénitas figuran entre las malformaciones más extendidas y constituyen el tipo de cardiopatía más frecuente en los niños. Estas cifras son superiores en los prematuros, o sea, en aquellos que nacen antes de las 37 semanas, y en los mortinatos o recién nacidos muertos, ¿cierto? Sabemos que en la Argentina aproximadamente más de 7.000 niños por año nacen con alguna cardiopatía congénita, de las cuales un 70% requieren de cirugía, un 50% de una cirugía de alta complejidad y hay un 25% que la necesitan antes de los 28 días de vida, o sea, durante el periodo neonatal. También sabemos que es la principal causa de muerte en niños menores de 1 año y que el 90% de los casos puede solucionarse. Acá en imagen vemos entonces un corazón de un recién nacido totalmente normal, y la emergencia entonces de los grandes vasos. En el mundo tenemos aproximadamente 1,5 millones de casos por año, que equivalen a 4 a 9 casos cada 1000 recién nacidos vivos. Y bueno,
considerando un día para concientizar sobre esta problemática, se ha determinado que el 14 de febrero es el día de las cardiopatías congénitas. Si tenemos que hablar de causas, las causas exactas siguen siendo desconocidas en al menos la mitad o 3/4 de los casos, ¿no es cierto? O sea, idiopáticas. Pero considerando factores etiológicos de relevancia, los genéticos son los más importantes, y dentro de las causas genéticas se destacan en un 10 a 15% las aberraciones de tipo cromosómico, en donde el síndrome de Down, o sea la trisomía del par 21, es la única que se aproxima a una frecuencia al nacer mayor a 10 cada 100.000 partos. Le siguen la trisomía 13, que es el síndrome de Patot, y la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards. La mayoría se deben a alteraciones citogenéticas por defectos en la gametogenia y no son familiares. Algunas pueden pasar de una generación a otra, como es el caso del síndrome de Down, por traslocación robertsoniana del padre, o sea, que eso implica un patrón familiar. El 80 al 90% de los defectos aneuploides o con otras alteraciones en el número de cromosomas fallecen intraútero. Le siguen con un 2 a 10% mutaciones de tipo monogenéticas, o sea, trastornos de tipo mendeliano, que pueden ser la base de las malformaciones congénitas mayores, donde el 90% tiene un patrón autosómico dominante o autosómico recesivo, y solo un 10% ligado al cromosoma X, con pérdida de función de genes implicados en la organogenia y en el desarrollo normal. Bueno, y si tenemos que tener en cuenta factores ambientales, debemos saber que producen en realidad más disrupciones que malformaciones, teniendo en cuenta que una disrupción es una alteración extrínseca de la morfogenia, o sea, que hay destrucción secundaria de un órgano o de una región corporal que previamente tenía un desarrollo normal. Las disrupciones no son hereditarias ni hay riesgo de reaparición en embarazos posteriores. Citamos además algunos fármacos y químicos teratogénicos, a las radiaciones y a la diabetes, dentro de los factores ambientales, teniendo en cuenta que es muy importante tener en cuenta la edad gestacional en la que se produce la infección materna, si es que estamos hablando de virus, o sea, poco antes de la concepción hasta las 16 semanas. El virus de la rubiola es uno de los más importantes a tener en cuenta. El periodo de riesgo va desde poco antes de la concepción hasta, como dijimos, la semana 16 del embarazo, con un riesgo máximo en las primeras 8 semanas. Su incidencia en cuanto a generar malformaciones se va reduciendo al 50% durante el primer mes de gestación, a un 20% en el segundo mes,
a un 7% en el tercer mes. Y se constituye básicamente un síndrome por infección de este virus durante el embarazo, que incluye básicamente cataratas, que incluye sordera, que incluye un retraso mental, que incluye microcefalia, más allá de la erupción cutánea, y por supuesto malformaciones cardíacas, destacándose el conducto arterioso permeable. Puede aparecer también comunicación interventricular, estenosis de la arteria pulmonar y tetralogía de Fallot. Con respecto al citomegalovirus, también es una de las infecciones virales fetales más frecuentes, pero el periodo de máximo riesgo es durante el segundo trimestre del embarazo. Entonces, hay menos riesgo, ya que la organogenia está básicamente concluida hacia el final del primer trimestre. En cuanto a fármacos y químicos, se dan en menos del 1% de las malformaciones congénitas por efecto teratogénico, destacándose un tranquilizante como la talidomida, que generaba una regulación a la baja de la vía WNT, que generaba estas malformaciones como la facomielia. También tendríamos que incluir a los antagonistas del folato, a los andrógenos, a anticonvulsivantes, a la warfarina, al ácido 3-cis-retinoico en el tratamiento del acné grave, y por supuesto no debemos olvidarnos del alcohol, que puede generar un trastorno del espectro del alcohol fetal, con retraso del crecimiento, con hipoplasia del maxilar, con microcefalia, con fisuras palpebrales cortas, asociándose a algunas malformaciones congénitas como la comunicación interauricular, ocurriendo esto especialmente durante el primer trimestre, en 1 a 5 más o menos cada 1000 niños nacidos o recién nacidos. El síndrome del alcohol fetal altera dos vías de señalización durante el desarrollo, como es la vía del ácido retinoico y la vía Hedgehog. Agregamos, como dijimos, a las radiaciones, que son mutágenas, que son carcinogénicas y que también son teratogénicas. Y en cuanto a la diabetes, sabemos que en un 6 a 10% puede generar organomegalias como macrosomía fetal por la hiperinsulinemia fetal secundaria a la hiperglucemia materna, con la posibilidad de desarrollar malformaciones cardíacas o defectos del tubo neural, conociéndose a esto como embriopatía diabética. En resumen, podemos decir entonces que la patogenia generalmente de las malformaciones congénitas y de las cardiopatías congénitas son complejas, pero existen dos principios generales muy importantes independientemente del agente etiológico. El más importante, como dijimos, es el momento de la agresión teratogénica prenatal, considerándose básicamente las primeras 3 semanas post fecundación, o sea el periodo embrionario precoz,
eh, el de mayor sensibilidad a los teratógenos. O sea que entre la tercera y la novena semana existe mayor sensibilidad a los teratógenos. Para el corazón en particular, el período embrionario precoz con mayor sensibilidad a los teratógenos ocurre entre la tercera y la sexta semana. Y el otro factor importante a tener en cuenta es la interacción entre los teratógenos ambientales y los defectos genéticos intrínsecos que citamos anteriormente, como por ejemplo el accionar del ácido retinoico, que resulta esencial para el desarrollo y la diferenciación normal. En caso de su ausencia durante la embriogenia, da lugar a malformaciones, tanto oculares como del aparato genitourinario, cardiovascular, pulmonar y diafragmático. También es teratogénica su exposición excesiva. En el caso de los lactantes de madres tratadas con ácido retinoico por acné grave, pueden padecer de embriopatías por el ácido retinoico, donde existe una alteración de la vía de transmisión del factor de crecimiento transformante beta, particularmente. Bueno, nosotros sabemos que las distintas malformaciones están ocasionadas por errores que se suceden durante el desarrollo del corazón. En forma esquemática, acá entonces observamos que a partir del mesodermo lateral se generan dos oleadas migratorias de células que constituyen el primer campo cardíaco y el segundo campo cardíaco. Esto ocurre durante los primeros 15 días. Sobre el primer campo cardíaco van a actuar factores de transcripción codificados por genes como son el TBX5 y el HAND1. Y sobre el segundo campo cardíaco van a actuar otros factores de transcripción codificados por genes como son el HAND2 y el factor de crecimiento fibroblástico 10. Estos campos cardíacos, primero y segundo, contienen células madre multipotenciales que van a dar origen al endocardio, al miocardio y a células musculares lisas. Del primer campo cardíaco se originará el ventrículo izquierdo y del segundo campo cardíaco se originará el infundíbulo de salida, el ventrículo derecho y las aurículas. Para el día 21 se sucede que ya tenemos un tubo palpitante que gira hacia la derecha y que comienza a formar las cavidades cardíacas aproximadamente para el día 28. Esto se logra porque emigran células de la cresta neural hacia el infundíbulo de salida y tabican y aparecen los arcos aórticos, tercero, cuarto y sexto. Y la matriz extracelular crece y forma los cojinetes endocárdicos que van a dar origen a las válvulas. Para el día 50 hay una nueva tabicación de los ventrículos, las aurículas y las válvulas auriculoventriculares, constituyendo ya un corazón de 4 cavidades. Todas estas transformaciones dependen de factores de transcripción que están regulados por una serie de vías de transmisión de señales, destacándose la vía WNT,
que implica al factor de crecimiento endotelial vascular, al factor morfogénico óseo, al factor de crecimiento transformante beta, al factor de crecimiento fibroblástico básico. Se le suma también la vía Notch, fuerzas hemodinámicas y microARN que coordinan los niveles de expresión de los factores de transcripción. Bueno, desde el punto de vista clínico, existen tres categorías, ¿no es cierto?, de cardiopatías congénitas o de malformaciones congénitas del corazón, ¿no es cierto? En primer lugar, aquellas que cursan con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué es un cortocircuito? Bueno, es una comunicación anómala entre las cavidades o entre los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son esas cardiopatías que cursan con un cortocircuito de izquierda a derecha? Son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso y la comunicación auriculoventricular. ¿Qué sucede durante un cortocircuito de izquierda a derecha? Como vemos en este esquema. Aumenta, cuando esto ocurre, por cuestiones de presión, el caudal sanguíneo a nivel pulmonar, ¿no es cierto? O sea, que cursan sin cianosis, aumentando la presión y el volumen pulmonar, lo que genera una hipertrofia del ventrículo derecho. Esta hipertrofia se manifiesta en la túnica media de las arterias pulmonares musculares menores de 1 milímetro de diámetro, generándose vasoconstricción, que al principio mantiene la presión pulmonar distal normal en capilares y venas, evitando el edema pulmonar. Pero cuando esta vasoconstricción se hace prolongada, estimula, ¿no es cierto?, la proliferación de células en la pared muscular, generando lesiones obstructivas irreversibles a nivel intimal o arterioloesclerosis, lo que trae aparejado un cortocircuito de derecha a izquierda, apareciendo lo que se denomina cianosis tardía. Esto constituye una complicación, ¿no es cierto?, muy grave, irreparable, que se conoce como síndrome de Einstein-Mayer, en donde hay hipertensión pulmonar irreversible que trae aparejados defectos estructurales de la cardiopatía congénita irreparables que llevan a una insuficiencia cardíaca derecha y a la muerte del niño. Luego están aquellas cardiopatías que cursan desde el punto de vista clínico con un cortocircuito de derecha a izquierda, como son la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la persistencia del tronco arterioso, la atresia tricuspidia y la comunicación venosa anómala total pulmonar, en donde ocurre por el cortocircuito hipoxemia, que trae aparejado por una mezcla de sangre venosa poco oxigenada con sangre arterial, cianosis. Cianosis, o sea, aumento de la cantidad de hemoglobina reducida a nivel de la sangre capilar, con una coloración azulada de piel y de mucosas. Las cardiopatías congénitas cianóticas por cortocircuito de derecha a izquierda tienen
como otros signos, sintomatología, cuando la cianosis es prolongada, la posibilidad de que ocurra una policitemia o una acropaquia, o sea, dedos en palillo de tambor, o también llamado hipocratismo digital, que equivale a una proliferación de tejido conjuntivo en la superficie dorsal de las falanges distales de los dedos de la mano generalmente, que eleva las uñas, y eso se denomina uñas en vidrios de reloj. Otra cosa que debemos tener en cuenta en estas situaciones o en estas cardiopatías con este tipo de cortocircuito es la posibilidad de que se generen émbolos paradójicos, que pueden terminar en infartos o en abscesos cerebrales. Y por último tenemos aquellas cardiopatías congénitas, ¿no es cierto?, vinculadas a situaciones de tipo obstructivo, o sea, cuando ocurren una estrechez anormal, ya sea en cavidades, en valvas o en vasos, que cuando es completa se denomina atresia y genera básicamente ese fenómeno obstructivo alteraciones hemodinámicas que traen aparejado hipertrofia o dilatación o hipoplasia si es antes de nacer o atrofia postnatal. Dentro de estas alteraciones tenemos a la coartación aórtica, a la estenosis pulmonar y a la estenosis aórtica. Bueno, y antes de continuar vamos a hacer hincapié en esta complicación muy temida y fatal que es el síndrome de Eisenmenger, que dijimos que se sucede cuando, ¿no es cierto?, por una lesión obstructiva irreversible a nivel intimal, ¿no es cierto?, de los vasos pulmonares, generan en una cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha un cortocircuito en sentido contrario, o sea, de derecha a izquierda, tornándose esa cardiopatía obviamente de no cianótica a cianótica, ¿no es cierto?, y siendo una situación irreparable, irreversible, cuyos defectos estructurales llevan básicamente a la muerte por insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, vamos a comenzar entonces con el defecto del tabique auricular, también llamado comunicación interauricular. Es una cardiopatía congénita que se da en un 10% de los casos y equivale a la presencia de un orificio anormal y permanente del tabique interauricular. Generalmente es solitario. Puede ser asintomática el paciente hasta la edad adulta y permite el paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, generando, ¿no es cierto?, un soplo por menor resistencia vascular pulmonar y mayor distensibilidad del ventrículo derecho. No suelen dar síntomas, como dijimos, antes de los 30 años. Y este es un ejemplo de cardiopatía congénita en donde la posibilidad de hipertensión pulmonar es infrecuente. Pueden aparecer, sí, complicaciones como insuficiencia cardíaca, valvulopatía pulmonar irreversible, como dijimos, poco frecuente, y embolia paradójica. Bueno, en este
caso vemos un ejemplo durante una cirugía de una comunicación interauricular con cortocircuito de izquierda a derecha, no cianótica, del tipo secundum. En este caso vemos en la parte media, ¿no es cierto?, una comunicación interauricular tipo fosa oval o tipo secundum, que es la más frecuente, es la que se da generalmente en el 90% de los casos. Es una perforación de la fosa oval cerca del centro del tabique interauricular, con un tamaño variable, única, si bien a veces puede ser, como vemos al lado, hacia la derecha, múltiple o agujereada, fenestrada. Y en la primera imagen vemos la comunicación interauricular tipo ostium primum, que es adyacente a la válvula auriculoventricular. Bueno, aquí vemos también otras imágenes, sumada a la más frecuente que dijimos, que es la de tipo secundum o tipo fosa oval. Observamos el último tipo, que es el tipo seno venoso o seno coronario, que es cuando ese orificio está cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, decimos que existen tres tipos. El más frecuente es el tipo secundum, 90%, y le siguen el tipo primum con un 5% y el tipo seno venoso con un 5%. La comunicación interauricular hay que diferenciarla con la persistencia del agujero oval. El agujero oval es un orificio en el tabique interauricular, en la fosa oval, que en el feto, ¿no es cierto?, comunica en forma funcional la aurícula derecha con la aurícula izquierda y permite que la sangre con oxígeno desde la placenta evite los pulmones aún sin insuflar, desplazándose así directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Se cierra generalmente este orificio tras el parto por un aumento de la presión sanguínea en el lado izquierdo del corazón en el 80% de los casos. Hay un 20% que puede abrirse cuando aumenta la presión del lado derecho, situaciones de hipertensión pulmonar, durante la tos, la defecación o un estornudo, generando una comunicación de derecha a izquierda. Pero ojo, este orificio, ¿no es cierto?, puede generar o implicar embolias paradójicas. Bueno, ahora seguimos con la cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha más frecuente, siendo además la cardiopatía congénita más frecuente en general, que equivale al 42%, y es la comunicación interventricular o defecto del tabique ventricular, conocida como enfermedad de Roger. O equivale al cierre incompleto del tabique interventricular. El 70 a 80% de los casos se acompaña de alguna otra anomalía, como puede ser la tetralogía de Fallot. Desde el punto de vista clínico, depende de las dimensiones de las asociaciones a malformaciones del lado derecho. Cuando son grandes, pueden implicar problemas desde el nacimiento. El 50% de los de tipo muscular son pequeños y se cierran espontáneamente. Cuando son grandes, en ambos tipos, como vamos a ver más adelante,
llevan a un cortocircuito de izquierda a derecha con altísimas posibilidades de hipertrofia del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar, pudiendo producir lo que llamamos síndrome de Denzel-Meyer. El cierre, si es asintomático, debe retrasarse después de la lactancia, especialmente en mayores de 1 año, y si es grande, debe corregirse antes. Dentro de las complicaciones temidas, tenemos que citar a la hipertrofia del ventrículo derecho, como dijimos, y a la hipertensión pulmonar. Bueno, como vemos acá, ¿no es cierto?, en el 10% de los casos, la comunicación interventricular se da en la porción muscular del tabique interventricular, y es la variante o el tipo muscular, llamado también infundibular. Este a veces es múltiple y se denomina tabique en queso suizo. Y en el 90% de los casos, la comunicación interventricular es de tipo membranosa. Como vemos acá, en este ejemplo, ¿no es cierto?, observando en el lado izquierdo de la imagen la histología justamente del tabique interventricular, donde vemos una porción muscular y una porción membranosa. El 90% de los casos de las comunicaciones interventriculares es de tipo membranoso. Bueno, el conducto arterioso en el feto desvía la sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta y sirve para eludir así los pulmones. Ahora, la persistencia del conducto arterioso o el conducto arterioso permeable se da, es una cardiopatía congénita que se da en un 7% de los casos. Este conducto, que como dijimos comunica la arteria pulmonar principal o su rama izquierda con la aorta por debajo de la iniciación de la arteria subclavia izquierda, en el 80% de los casos se cierra hacia el tercer mes de vida intrauterina, constituyendo así lo que se denomina el ligamento arterioso, pero puede permanecer 1 a 2 años. Después es anormal. Es mucho más frecuente en la mujer. En el 90% de los casos es aislado, o sea, solo persiste el conducto arterioso. En un 10% se encuentra asociado a comunicación interventricular, a coartación aórtica, a estenosis valvulares, y desde el punto de vista clínico se detecta por un soplo áspero y continuo, denominado soplo en maquinaria, dependiendo obviamente de su diámetro y del estado cardiovascular. Bueno, en esta pieza macroscópica de autopsia vemos entonces por detrás ambos pulmones y por delante, ¿no es cierto?, el corazón, donde se aprecian los grandes vasos, por delante la arteria pulmonar, por detrás el arco aórtico. Y ahí desde la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, que sale del ventrículo derecho, ¿no?, marcado con una flecha, el ducto arterioso persistente o permeable. Bueno, acá vemos otra imagen con el conducto arterioso persistente que une la pulmonar izquierda con la aorta. Respecto a las hipótesis de cierre, se habla de que al caer el flujo sanguíneo por el vaso se produce una contractilidad muscular de la pared que implica un estrechamiento progresivo con oclusión de la luz y obliteración del revestimiento endotelial, sumado a que la alta saturación arterial de oxígeno
estimula la proliferación endotelial y fibroblástica y lleva así a la oclusión. Entonces, en conclusión, podemos decir que es funcional en la persistencia 1 a 2 días, luego se debería cerrar después de nacer, y ese cierre tiene que ver entonces con aumentos del oxígeno arterial, con disminución de la resistencia vascular pulmonar y con una disminución de la concentración de prostaglandina E2. Sabemos entonces que este conducto, ¿no es cierto?, debería cerrarse lo antes posible, pero hay que saber también que a veces protege la vida, ya que la liberación de prostaglandina E2 permeabiliza este conducto, y en una situación como por ejemplo una atresia de la válvula aórtica, el CAP o conducto arterioso persistente aporta el grueso de la circulación sanguínea sistémica, protegiendo así la vida. Tiene generalmente 1 a 2 centímetros de largo, a 1 milímetro hasta 1 centímetro de diámetro, pero si es grande, ¿no es cierto?, el conducto arterioso persistente puede generar un estado de insuficiencia cardíaca. La complicación más temida de su persistencia es la endarteritis bacteriana. La comunicación auriculoventricular, o también llamado defecto del tabique auriculoventricular, es un fallo embrionario que impide que se fusione los cojinetes endocárdicos superior e inferior del conducto auriculoventricular, lo que lleva a un cierre incompleto del tabique auriculoventricular, y se acompaña generalmente de una malformación de las válvulas mitral y tricuspidia. Existe una forma parcial que es una comunicación interauricular de tipo primum más una hendidura de valva anterior de la válvula mitral que lleva a una insuficiencia mitral. En este caso se conoce a esto como enfermedad de Luttenbacher. La enfermedad de Luttenbacher es más frecuente en las mujeres, se puede presentar a cualquier edad. Hay entonces un aumento de la presión interauricular izquierda por la estenosis mitral asociada al defecto interauricular, y se desvía la sangre de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, originando una mayor sobrecarga del hemicardio derecho que en los defectos interauriculares sencillos. Generalmente hay una dilatación de la aurícula izquierda y una hipertrofia del ventrículo derecho y una mayor esclerosis vascular pulmonar. El flujo en la etapa inicial es de izquierda a derecha, o sea que no hay cianosis. Y existe también una comunicación auriculoventricular completa, que es una gran comunicación auriculoventricular más una extensa válvula auriculoventricular común, o sea, un verdadero agujero en el centro del corazón, observándose 4 cavidades cardíacas que se comunican, lo que lleva a una hipertrofia de volumen en todas las cavidades. Esta malformación, que se da en un 4% de los casos, es relativamente común, especialmente la forma completa, en el síndrome de Down. Hay 1/3 de las comunicaciones
auriculoventriculares completas que tienen síndrome de Down. Pero bueno, pueden repararse quirúrgicamente. Bueno, y acá vemos en una pieza de autopsia, ¿no es cierto?, un bloque cardiopulmonar y como dice la leyenda, el corazón allí está abierto por el ventrículo anteromedio o derecho y muestra un canal auriculoventricular de tipo completo. Bueno, y ahora vamos a comenzar entonces con las cardiopatías congénitas que cursan desde el punto de vista clínico con un cortocircuito de derecha a izquierda, o sea, que son cianóticas. Una de las más importantes fue la descripta por Etienne Louis Arthur Fallot, que es justamente la denominada tetralogía de Fallot, que tiene que ver con un desplazamiento antero-superior del tabique infundibular y que incluye una comunicación interventricular, una estenosis subpulmonar con obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho, una aorta cabalgada sobre la comunicación interventricular y una hipertrofia ventricular derecha. Acá vemos una pieza macroscópica observando que la tetralogía de Fallot, por la hipertrofia apical del ventrículo derecho, adquiere una forma de bota. Generalmente la comunicación interventricular suele ser grande. La válvula aórtica generalmente cabalga sobre esa comunicación interventricular y sobre las dos cavidades ventriculares. La estenosis subpulmonar o válvulas pulmonares a veces atrésicas dependen básicamente de la permeabilidad del conducto arterioso o de las arterias bronquiales dilatadas. También puede haber a veces una comunicación interauricular o una insuficiencia aórtica sobreagregada. Desde el punto de vista clínico, algunos sobreviven hasta la adultez, un 10% están vivos a los 20 años y un 3% a los 40. Las consecuencias obviamente dependen fundamentalmente de la estenosis pulmonar, que es la que determina el sentido del flujo. Si esta es leve, se parece a una comunicación interventricular aislada con un cortocircuito de izquierda a derecha sin cianosis. Es lo que se conoce como tetralogía rosada. Pero a medida que la presión del lado derecho se acerca a la del ventrículo izquierdo o la supere, se genera un cortocircuito de derecha a izquierda y ahí aparece entonces la cianosis. Y es lo que se denomina básicamente tetralogía de Fallot clásica. La arteria pulmonar hipoplásica y el diámetro de la aorta aumentan progresivamente. La mayoría de los recién nacidos con Fallot están cianóticos desde el parto. La insuficiencia derecha es infrecuente debido a que el ventrículo derecho queda descomprimido por desplazamiento de sangre hacia el izquierdo y a la aorta, y puede realizarse generalmente reparación quirúrgica completa.
Esta tetralogía se manifiesta con hipoxia en general, policitemia, dedos hipocráticos o dedos en palillo de tambor, un retraso básicamente del desarrollo corporal con soplos sistólicos dependiendo de la estenosis pulmonar. Y aparece una posición muy característica que adopta el niño, que es una posición en cuclillas o squatting, que de esta manera disminuye así la disnea que le genera esta cardiopatía, por aumento básicamente del retorno venoso. Otra malformación importante a tener en cuenta, que aparece en un 4% de los casos, es la transposición de los grandes vasos, que implica una discordancia ventrículo-arterial. O sea que la aorta se origina del ventrículo derecho y queda por delante de la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar se origina del ventrículo izquierdo. O sea que corresponde a la formación anormal de los tabiques troncal y aortopulmonar en forma completa, implicando una separación entre la circulación sistémica y pulmonar, que es incompatible con la vida postnatal, salvo que existe una comunicación que mezcle la sangre lo suficiente. Las perspectivas de vida del recién nacido dependen del grado de mezcla, de la magnitud de la hipoxia tisular, de la capacidad del ventrículo derecho para mantener la circulación sistémica. Entonces, teniendo en cuenta que el ventrículo izquierdo es el ventrículo arterial y el ventrículo derecho es el denominado ventrículo venoso, y sabiendo que lo normal sería que del ventrículo izquierdo se origine la aorta y que se disponga hacia posterior, y del ventrículo derecho se origine la arteria pulmonar que se dispone hacia anterior. Cuando del ventrículo izquierdo nace la aorta y del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, pero la aorta se dispone hacia anterior y la pulmonar hacia posterior, es lo que se conoce como transposición de los grandes vasos corregida, en donde la circulación es normal y se sospecha por sondeo. La forma entonces no corregida es cuando del ventrículo izquierdo se origina la arteria pulmonar que se dispone hacia posterior y del ventrículo derecho se origina la arteria aorta que se dispone hacia anterior. En el 35% de los casos, la transposición de los grandes vasos se suma a una comunicación interventricular, lo que implica un cortocircuito estable. Y en el 65% de los casos, la transposición de los grandes vasos se suma una persistencia del agujero oval o una persistencia del conducto arterioso. Esta variante es inestable y necesitan ser operadas en forma inmediata a través de una septoctomía auricular con balón en los primeros días de la vida, porque si no, esto lleva a una hipertrofia del ventrículo derecho que se torna de tipo sistémico y una atrofia del ventrículo izquierdo. Si no se operan, estos pacientes mueren en los primeros meses de la vida. La mayoría padecen una sección transversal de intercambio de las grandes arterias y coronarias en las primeras semanas de vida.
Respecto a la persistencia del tronco arterioso, bueno, esto se debe a un fallo en la separación del tronco arterioso en la aorta y en la arteria pulmonar. Y esto genera una sola gran arteria que recibe sangre de ambos ventrículos y es el punto de origen de la circulación sistémica, pulmonar y coronaria. Acá vemos entonces una pieza de autopsia donde se puede observar la persistencia del tronco arterioso. Cuando hay una comunicación interventricular asociada, se produce una cianosis sistémica, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar que trae aparejado hipertensión pulmonar irreversible. Bueno, acá vemos otra imagen de tronco arterioso persistente y recordar entonces que la complicación, el riesgo más importante que tiene esta cardiopatía congénita es la hipertensión pulmonar inoperable. Otra malformación infrecuente es la comunicación venosa anómala total pulmonar, en donde las venas pulmonares no llegan a unirse directamente a la aurícula izquierda. Se produce cuando no se forma la vena pulmonar común o esta es atrésica. Los conductos venosos sistémicos primitivos que vierten su contenido desde los pulmones en la vena innominada izquierda o en el seno coronario posibilitan el desarrollo fetal. Bueno, esta es una imagen también macroscópica de esta malformación que muestra entonces el seno de las venas pulmonares y vemos marcado con asteriscos básicamente las venas pulmonares llegando entonces en forma anómala. Siempre esta malformación infrecuente, ya que se da en un 1% de los casos, se acompaña de persistencia del agujero oval o de una comunicación interauricular que permite así la llegada de la sangre venosa pulmonar a la aurícula izquierda. Por supuesto que puede haber cianosis, pero las consecuencias más importantes a tener en cuenta de una comunicación venosa anómala de tipo total pulmonar son básicamente una hipertrofia por presión y volumen del lado derecho con dilatación del tronco pulmonar, una hipoplasia de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en general es normal. Otra malformación infrecuente es la atresia tricuspidia, que se da en un 1%, que tiene que ver con la oclusión completa del orificio de la válvula tricúspide por división desigual del canal aurículo-ventricular. Generalmente se acompaña de una válvula mitral mayor de lo normal y lo más importante es que cursan con una hipoplasia del ventrículo derecho. Estos niños generalmente mueren en las primeras semanas o meses. Bueno, entonces acá
justamente reforzamos esto de la hipoplasia generalmente del ventrículo derecho, y decir que la circulación generalmente en esta malformación se mantiene por un cortocircuito de derecha a izquierda por una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, que proporciona un paso entre el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar. Bueno, y por último pasamos entonces a las malformaciones o cardiopatías de tipo obstructivo, destacándose entonces la coartación aórtica, que se da en un 5% de los casos, y que tiene que ver básicamente con un estrechamiento o con una constricción. Es un poquito más frecuente en los varones, 2:1. Es frecuente en el síndrome de Turner, cuyo cariotipo es 45X, síndrome que tiene se acompaña básicamente de cúbito valgo, de implantación posterior del cabello baja, un cuello alado, pezones separados, cintillas ováricas, infertilidad y amenorrea, y linfedema periférico desde el nacimiento. La coartación aórtica puede ser de dos clases. La forma infantil es aquella que incluye una hipoplasia del arco aórtico proximal y que generalmente es sintomática en la primera infancia, o sea, el estrechamiento se encuentra entre la arteria subclavia izquierda y el conducto arterioso, entre la arteria subclavia izquierda y el conducto arterioso, porque después hay una forma del adulto en donde existe un repliegue o una cresta frente al conducto arterioso cerrado, o sea, el ligamento arterioso, o sea, que es distal a los vasos del callado, o sea, distal al conducto arterioso. Desde el punto de vista clínico, depende, ¿no es cierto?, si la coartación se acompaña de la permeabilidad del conducto arterioso y del grado, básicamente, del estrechamiento. Aquellas coartaciones aórticas más un conducto arterioso permeable generalmente tienen síntomas después del parto y deben operarse en el periodo neonatal, o sea, durante el primer mes, ya que tienen cianosis en la mitad inferior del cuerpo. Y aquellas coartaciones aórticas sin CAP, o sea, sin conducto arterioso permeable, generalmente son asintomáticas y pasan desapercibidas hasta entrada la vida adulta, en donde suele aparecer hipertensión en los miembros superiores y pulsos débiles e hipotensión en los miembros inferiores, sumado a frialdad y claudicación. Bueno, acá vemos algunas imágenes angiográficas, ¿no es cierto? La constricción, saber que obviamente es variable. En el 50% se acompaña de una válvula aórtica bicúspide, de una estenosis aórtica congénita, de una comunicación interauricular o interventricular con insuficiencia mitral y en algunos casos con aneurismas en fresa en el polígono de Willis. En los adultos existe generalmente, como vemos en esta imagen angiográfica, circulación colateral, o sea, arterias intercostales y mamarias internas agrandadas, que desde el punto de vista radiológico generan unas muescas en la cara inferior de las costillas, como vemos acá en esta imagen, señalada por estas flechas amarillas, sumado generalmente obviamente a soplos sistólicos, a frémitos
y a una cardiomegalia por hipertrofia, por presión y sobrecarga del ventrículo izquierdo. Las coartaciones no complicadas pueden generarse o hacerse resecciones quirúrgicas con anastomosis término-terminales o sustitución por injertos protésicos con excelentes resultados. Dentro de las complicaciones a temer, por supuesto, la rotura de los aneurismas disecantes, la endarteritis, las hemorragias cerebrales y la insuficiencia cardíaca congestiva. También tenemos en un 8% de los casos estenosis de la arteria pulmonar, que pueden ser leves o pueden ser graves, generalmente solitarias, o pueden estar asociadas a transposición de los grandes vasos o a tetralogía de Fallot, y que cursan fundamentalmente con una hipertrofia del ventrículo derecho y una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar por sangre en chorro, que va generando así un traumatismo. En las tetralogías de Fallot, la presión ventricular alta no se transmite a la válvula, el tronco pulmonar no se dilata y a veces incluso es hipoplásico. Si es completa la atresia, no hay comunicación entre el ventrículo derecho y la pulmonar y se asocia una hipoplasia del ventrículo derecho y una comunicación interauricular, y la sangre llega así por el conducto arterioso pulmonar. Y en el caso de la estenosis aórtica, que se da en un 4% de los casos, como vemos, hay tres variedades. La forma o estenosis valvular aórtica, o sea, la valvular, que es la más frecuente de todas, pero existe una variante subvalvular y una variante supravalvular. Como dijimos, la forma más frecuente es la estenosis aórtica de tipo valvular, que pueden ser válvulas hipoplásicas, engrosadas, anormales, sin comisuras o solo una comisura o bicúspide, como es este caso que vemos acá. Cuando son graves, las estenosis cursan con una hipoplasia del ventrículo izquierdo y aorta ascendente, a la que se le suma una fibroelastosis endocárdica del ventrículo izquierdo, que se conoce como ventrículo en porcelana. Todo esto constituye lo que denominamos síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, que es letal en la primera semana. Acá vemos un ejemplo de estenosis subvalvular, o sea, es un engrosamiento debajo de la válvula. En este caso es de tipo encollar o tunnel, porque hay otra variante que es un engrosamiento en anillo o tipo discontinuo, que suelen asociarse a soplo y a frémito. En estos casos, la hipertrofia del ventrículo izquierdo por presión en conjunto se tolera bien. Se hace generalmente un tratamiento farmacológico higiénico con antibióticos para prevenir endocarditis, y se debe evitar actividades agotadoras porque siempre existe la amenaza de muerte súbita con el ejercicio. Y la forma supravalvular, la estenosis supravalvular,
Es una displasia aórtica con pared de aorta ascendente ancha y reducción de su luz. Algunas son un componente de un trastorno congénito multiorgánico por lesión en el cromosoma 7, que es el gen de donde asienta el gen de la elastina, que constituye básicamente un síndrome. Bueno, acá simplemente es para remarcar lo que dijimos respecto a la estenosis valvular, que cuando es grave se acompaña de una hipoplasia del ventrículo izquierdo y aorta ascendente, más una fibroelastosis endocárdica del ventrículo izquierdo, lo que se conoce como en porcelana, ventrículo izquierdo en porcelana, y que constituyen el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, letal, como dijimos, en la primera semana. Y como dijimos hace un ratito, las formas supravalvulares de estenosis aórtica, que son formas hereditarias, que dijimos que se asociaban a de lesión en el cromosoma 7, con mutación del gen de la elastina, a la que se le suma fundamentalmente una hipercalcemia, con alteraciones cognitivas, anomalías faciales, con retraso mental, que se conoce entonces como síndrome de Williams-Beuren, donde se perturban las interacciones básicamente entre la elastina y el miocito liso durante la morfogenia arterial. Presentan un soplo sistólico intenso y frémito también. Las formas leves pueden tratarse de forma conservadora con antibióticos profilácticos, evitar esfuerzos intensos, pero la muerte súbita también durante un esfuerzo siempre es una amenaza. Y otra malformación muy infrecuente de tipo obstructivo es la malformación de Epstein, que es un desplazamiento hacia abajo de una válvula tricúspide anormal dentro de un ventrículo derecho subdesarrollado. Bueno, y acá vemos lo mismo en una pieza macroscópica a la malformación de Epstein, ¿no es cierto? Visto desde la aurícula derecha, ¿no? El desplazamiento hacia abajo de la válvula tricúspide. Acá entonces vemos lo mismo, en un corte de la pared, ¿no es cierto? Cómo se encuentra desplazada hacia abajo la válvula tricúspide anormal y adosada, que se acompaña, como dijimos, de un ventrículo derecho subdesarrollado. Situación gravísima, ¿no es cierto?, que trae aparejado generalmente cardiomegalias extremadamente severas. Bueno, y recordar también que a veces el corazón, ¿no es cierto?, en sus movimientos de rotación durante su desarrollo puede disponerse hacia el lado opuesto, lo que se conoce como dextrocardia. Bueno, y acá lo vemos, entonces vemos una dextrocardia en un cadáver que tiene el tórax abierto, se le resecó ahí la parrilla costal y podemos observar entonces la posición de ese corazón hacia el lado derecho con la emergencia de los grandes vasos. Bueno, y para terminar vamos a dar algunos conceptos sobre esta alteración conocida como acardia, en donde
se considera a un feto acárdico al que carece de función cardíaca especializada, independientemente de la existencia o no de tejido cardíaco diferenciado, en donde básicamente la presencia de un feto acárdico implica una sobrecarga para el corazón del gemelo perfusor, dado que tiene que mantener la circulación periférica de ambos. Esto es posible gracias a la existencia de anastomosis arteriales y venosas que se pueden encontrar en el espesor placentario, debajo de la placa corial o en el cordón umbilical. Esto tiene una muy baja incidencia, es 1% de las gestaciones gemelares monocigóticas, o sea, es un caso cada 35.000 embarazos. Bueno, si bien hay varias teorías, la teoría vascular es la más aceptada, que considera la existencia de anastomosis vasculares anómalas, arterioarteriales y venovenosas entre ambos gemelos, que ponen en comunicación las arterias umbilicales de ambos gemelos, permitiendo que la sangre escasamente oxigenada y pobre en nutrientes, procedentes del gemelo sano, se dirija en forma retrógrada hacia el otro a través de sus arterias umbilicales e hipogástricas, y de las arterias hipogástricas la sangre pasaría a la aorta y de aquí al resto del árbol en una perfusión invertida, o sea que en el feto acárdico la sangre entra con un patrón pulsátil y de él saldría con un patrón continuo. Es lo que se conoce como secuencia TRAP, o sea, Twin Reversed Arterial Perfusion, o perfusión arterial invertida en gemelos. Esta situación sería la causante del cuadro polimalformativo, que incluye la agenesia total del corazón o la detención del desarrollo en estadio de tubo primitivo. La ausencia del desarrollo en la parte superior del cuerpo del feto acárdico se atribuye a que el flujo sanguíneo se dirige fundamentalmente hacia las partes inferiores del cuerpo. Y finalmente la sangre vuelve a la placenta a través de la vena umbilical del acárdico, a través de anastomosis venovenosas en la placenta, que completan el circuito vascular con el gemelo sano parasitado. Bueno, existen algunas clasificaciones en función del grado de diferenciación alcanzado por el feto acárdico. La forma más frecuente es la que vemos acá en imagen, que se conoce como acárdico acéfalus, que es la más frecuente. Entonces observa desarrollo del tronco y miembros, pero no tienen polo cefálico. Hay una forma que se denomina acardio amorphus, que es la más indiferenciada, en donde directamente es una masa laxa, sin forma humana y con estructuras óseas en su interior. El acardio mielocephalus tiene esbozos de una o más de sus extremidades. El acardio acormus es muy raro, solo se forma la cabeza, y en el acardio anceps la cabeza es rudimentaria, poco desarrollada. Bueno, respecto al diagnóstico, se sospecha cuando se observa por ecografía un feto polimalformado en una gestación monocoriónica desde el primer trimestre. Es común su confusión con un feto muerto y retenido. Bueno, y acá vemos con Doppler pulsado y color circulación periférica en feto acárdico a través de las anastomosis en ambos gemelos, entre básicamente las inserciones placentarias en los cordones o en el seno del espesor placentario, ¿cierto? Acá muestra entonces el flujo reverso, marcado con la flechita, a través de la arteria umbilical, donde se ve ahí el flujo en azul del gemelo acárdico.
Bueno, y acá vemos entonces una placenta monocoreal. Observamos ahí los dos cordones umbilicales y los juns artero-arteriales y veno-venosos, o sea, las anastomosis que planteábamos al comienzo, arteriales y venosas. Bueno, debido a que la sangre con pobre saturación de oxígeno que sale del gemelo normal pasa al acárdico y de este de nuevo al otro feto por anastomosis venosa, sin que tenga lugar adecuada oxigenación placentaria de esta sangre, implica que haya una gasometría del gemelo normal en vena umbilical que se caracteriza por una ligera acidosis e hipercarbia. El feto normal soporta todo el trabajo hemodinámico y esto condiciona la aparición de una cardiomegalia y la instauración progresiva de una insuficiencia cardíaca con hepatoesplenomegalia y disminución de la función hepática, que trae aparejada una hipoalbuminemia, ascitis, edema generalizado y una restricción del crecimiento intrauterino. También aparece un polihidramnios grave multifactorial, pero fundamentalmente debido al aumento de la diuresis del feto normal como consecuencia del aumento del trabajo cardíaco. Esto trae aparejado un parto pretérmino muy inmaduro, dado que esta complicación aparece entre las semanas 22 a 26 de gestación. Y existe fracaso cardíaco en el feto perfusor cuando el feto acárdico tiene un peso aproximadamente del 88% del peso del otro gemelo. Cuando el peso del acárdico es menor al 25% del peso del otro gemelo, la evolución suele ser fatal. Y la mortalidad es del 50% para el feto perfusor, pero del 100% del feto acárdico. Bueno, y con eso llegamos al final entonces. Muchas gracias.